Hola, buenas. Buenas tardes a todo el equipo ahí de Mejor de Tardes, Pablo, Rocío, y un saludo a toda la audiencia. Bien, Perfecto. Gustavo, estamos, bueno, a minutos del discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuál te parece que va a ser los temas que va a exponer el presidente de la Nación? ¿Qué va a abordar? ¿Qué es lo que podemos Más o menos. hablar en esta previa? Bueno, acá hay dos, el discurso yo creo que va a transitar por dos cuestiones donde se van a centrar todas las miradas y el foco. Una más doméstica que tiene que ver con bueno, una nueva manifestación de este fenómeno particular, experimental, llamado gobierno libertario, esta vez en un organismo multilateral oficial, ¿sí? Como es la Asamblea Anual de la ONU, un lugar donde se toman decisiones muy importantes, y bueno, se espera nuevamente, bueno, ver cuál va a ser la expresión fenoménica de este particular político que ejerce la presidencia en la Argentina, ¿no? Por un lado, y la presentación de Argentina ante la ONU y las palabras esperadas del presidente argentino, bueno, llegan en un momento muy inquietante, donde viene, o sea, está precedido, ¿no?, por las presiones de China para destrabar un poco la situación de la construcción de la represa en Santa Cruz, que está virtualmente estancada, ¿no? En ese sentido trascendieron comentarios de off en donde China estaría atenta a ver cuál es la expresión del gobierno argentino con respecto a China, ¿no? Y si va a hablar del comunismo chino y todo esto a lo que nos tiene acostumbrado Javier Milei, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo lo más importante, lo más serio de todo esto es la Agenda 2030, Sí. una agenda que integra un montón de temas que son de inmensa preocupación para los actores internacionales, los países, que es una agenda bastante ambiciosa, que se propone desde cuestiones como, por ejemplo, sostener, mantener la paz a nivel internacional, eliminar el hambre del planeta Tierra, ¿sí? Combatir las causas del calentamiento climático, del cambio climático que afecta en particular a los países de América Central y el Caribe, entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, sostener la búsqueda de la igualdad de género, todas cosas que estoy nombrando ante las cuales el gobierno argentino, en particular Javier Milei, se ha opuesto con bastante virulencia, ¿no? La idea de la igualdad de género. Sí, el cambio climático, ¿no? Sí, sí, sí. Esto Claro, negar sistemáticamente el cambio climático, claro, ¿no? Que los humanos acompañemos el planeta y por ello debe ser protegido. Bueno, esto no está considerado dentro de las especulaciones teóricas del presidente, ¿sí? ¿Y qué repercusiones va a tener, digamos, porque un poco el domingo la canciller Diana Mondino adelantó un poco cuál va a ser un poco los ejes de este discurso de Milei ante la ONU, ¿no? La canciller que habló del cambio, bueno, de estar en contra del cambio climático, para ellos es un proyecto de la izquierda internacional bueno, que tiene por finalidad de alguna manera diseñar políticas de intervención del Estado en la economía de los países, ¿no? Algo que suena bastante raro, ¿no? Yo diría absurdo. Absurdo, porque, digo, sí. ¿no? En un contexto en donde pareciera que el presidente está en la década de 1960 y discutiendo contra el mundo socialista, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, la Argentina queda cada vez más aislada. Lo que ocurrió en los días previos, ¿sí?, fue el posicionamiento de Argentina en contra de Palestina, en torno al conflicto. Algo que deja bastante aislado al país en términos internacionales, teniendo en cuenta que los únicos dos países
que apoyan la posición del Estado de Israel, es en definitiva Israel, Estados Unidos, y después algunas ex colonias británicas como Mauritania, Fiji y Palau, ¿no? Pequeños países que no tienen mucho peso en la agenda internacional. Y con respecto al apartamiento, ya anunció el gobierno que se va a retirar de la Agenda 2030, lo anunció Mondino, calculo que va a reafirmar esto Javier Milei cuando hable ante la ONU. Ahí el país queda aliado con países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, seguidos por Siria, Sudán y Nicaragua. Sí, es decir, el aislamiento en términos internacionales de la Argentina es cada vez más agudo, en un momento en donde casi prácticamente todos los analistas internacionales coinciden que es el momento de un mundo multipolar, ¿sí? Donde empiezan a surgir distintos tipos de articulaciones internacionales para dar respuesta a lo que respuestas que no dan los organismos internacionales, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, parte de esa Agenda 2030, que como decía es bien ambiciosa, por ejemplo, tiene por objetivos destrabar esta cuestión histórica en el seno de la ONU, que es la doble legitimidad de la Asamblea de la ONU. La Asamblea estaría integrada por los presidentes de cada una de las naciones reconocidas ante el organismo internacional, y por otro lado el Consejo, ¿sí? El Consejo de Seguridad integrado por 5 países y 2 naciones rotativas, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Lo que decide la Asamblea, después el Consejo lo puede rechazar solamente con que uno de esos países que integran el Consejo de Seguridad veten lo resuelto por la Asamblea. Entonces, esto prácticamente frena cualquier iniciativa o acción del Consejo de la ONU. Sí. Recordar en perspectiva histórica que cuando se crea la ONU, en ese momento, estábamos en el último gobierno creo que era el gobierno de Ramón Castillo, si no me equivoco, pero bueno, ya empezaba a haber algún alineamiento con lo que iba después a hacer la diplomacia del primer gobierno de Perón. La Argentina en ese momento bregaba porque no se cree ese Consejo de Seguridad, porque si se crea un Consejo de Seguridad que va a vetar lo que decida la Asamblea, ¿para qué se reúne la Asamblea? ¿No? Era un poco la postura. Gustavo, Sí. quería por ahí preguntarte, como para ir cerrando, que de alguna manera este discurso de Milei va a confirmar, bueno, su lineamiento geopolítico con Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, pero además un alineamiento muy particular, porque, a ver, de vuelta, ¿no? La historia es un material de consulta inevitable, ¿no? En la década de los 90 existía una realidad que era la preeminencia de una potencia hegemónica que era Estados Unidos, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Estados Unidos vivió una década de hegemonía política que empieza a resquebrajarse allá por el 2001 con el derrumbe de las Torres Gemelas, y empieza a cuestionarse esa supremacía hegemónica, y a partir de entonces se va configurando un mundo multipolar. Entonces, esta postura de Argentina, que incluso va más allá, mucho más allá de lo que Estados Unidos le pediría a sus aliados, ¿no? Como manifestaciones disruptivas y excesivas, como la de, por ejemplo, trasladar la embajada argentina en el Estado de Israel de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, una ciudad en plena disputa militar entre dos pueblos, entendiendo que esto también implica una provocación no solo para el pueblo palestino, sino para la comunidad de países árabes, que a su vez, estos países árabes en este mundo multipolar podían entenderse inclusive como fuentes de financiamiento alternativo para surfear o costear el enorme peso de la deuda externa argentina. Entonces,
toda esta política va a contramano de los acontecimientos históricos y de lo que recomiendan los mejores asesores en materia política. De hecho, fíjense que llegamos a esta primera presentación del gobierno libertario ante la Asamblea de la ONU con un escándalo en ciernes que es una disputa entre, y acá entran cuestiones, se mezclan cuestiones personales, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, Entre Lagorio, que es el embajador de Argentina ante la ONU, claro. que trascendió, ¿no?, que la hermana de Javier Milei no lo quiere al lado del presidente, Sí. ¿no? Dice, bueno, lo insulta, dice, es un nabo, Sí, dice, sí, no, sí, intocable, sí. grandilocuente, bueno, no lo quiero ahí. Claro, Lagorio, ¿qué sería para el actual gobierno? Lagorio sería un infiltrado del comunismo larretista, ¿sí? Larreta, que es comunista, Claro. infiltró a Lagorio en el gobierno. La canciller argentina fue bajada del avión oficial, se tuvo que ir en un avión de línea a Estados Unidos, Claro. en un nuevo acto de desautorización pública, ¿no? Y empieza a pasar con Mondino lo que pasa con muchos funcionarios cuestionados, ¿no? Cuando empiezan a ser cada vez más cuestionados, particularmente de algunos medios de comunicación o algunos sectores políticos, el gobierno, para no dorar el brazo a torcer o mostrar debilidad, la mantiene en el poder. Claro. Claro. O por lo menos a la vista. Claro, Sí. claro. El Bien. diseño de Mondino realmente es patético, no encuentro otra palabra para describirlo. Sí. Más que claro, Gustavo Baeza, politólogo. Bueno, un poco en esta previa, ¿no?, al discurso de Milei ante la ONU, que en minutos se va a concretar. Bueno, seguramente... Mucha atención a lo que pueda llegar a decir Milei sobre China, porque eso podría aún tensar más las relaciones e incluso llevarnos a una ruptura con la República Popular de China. Bueno. Con todas las consecuencias que eso puede tener. Bien, te mando un abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias por esta comunicación con Mejor de Tarde y seguramente en los próximos días te vas a estar hablando con el conductor de este programa, Fernando Castro. Y un gusto como siempre. Bien.